Estoy grabando esto a las 11:42 de la noche del 8 de noviembre y no me dejan de temblar las manos lo suficiente como para sujetar el móvil. Así que voy a apoyarlo contra la taza de café y a hablar. Los puntos me tiran cuando muevo la cabeza. 17, dijo la enfermera, curvados a lo largo del cuero cabelludo, como si algo hubiera intentado abrirme en canal. Me raparon una parte del pelo para cerrarlo y todavía noto la sangre seca y costrosa detrás de la oreja, donde se les pasó un trozo. Mi hermano me ha llamado hace una hora para preguntarme si seguía comprometida con la historia del Wapiti para Acción de Gracias. Se estaba riéndose de verdad. Dijo que mamá quiere saber si necesito que traiga spray para osos a la cena, por si me ataca el puré de patatas. No contesté. Solo le escuché reír y luego colgué y me quedé aquí sentada en la oscuridad con todas las luces del piso encendidas. Lo cual sé que no tiene sentido, pero es que ya nada tiene sentido. El Bradford Era lo publicó con ese titular y ahora todo el mundo en Warren County cree que o estoy mintiendo o estoy loca. Y puede que esté loca, porque no paro de tocarme los puntos para asegurarme de que son reales. Son reales. El dolor es real. La laguna en mi memoria entre darme la vuelta y despertarme en el suelo es real. Las fotos del hospital en mi móvil son reales, aunque no puedo mirarlas más de unos segundos antes de tener que soltarlo. Lo que vi en ese bosque de Sugas fue real. Sé lo que me pasó. Sé lo que vi. Y voy a decirlo ahora, en esta grabación, porque dentro de 6 meses o un año, cuando los puntos hayan desaparecido y el pelo haya vuelto a crecer y todo el mundo se haya olvidado de la guardabosques loca, que se inventó una historia de pie grande, yo seguiré sabiéndolo. Fue real. Era enorme. Estaba tan cerca que podía olerlo. Y me hizo daño. Ahora necesito rebobinar. Necesito explicar cómo acabé allí, porque eso es lo que me preguntó el investigador, y lo que me preguntó el periódico, y lo que me preguntó mi propia madre cuando vino a verme al hospital. Como si entendiendo la secuencia de los hechos pudiera encontrar una explicación lógica para lo que pasó. Así que aquí está. Me llamo Sarah Kendrick y trabajo para la Comisión de Caza de Pensilvania desde hace 9 años. No soy guardabosques, no técnicamente. Mi cargo es técnica de evaluación de daños de fauna salvaje, lo que significa que paso la mayor parte del tiempo documentando daños en cultivos causados por ciervos y uapitís, ayudando a los granjeros a presentar reclamaciones, haciendo fotos de campos de maíz y cercados destrozados. Es un trabajo aburrido la mayor parte del tiempo. Formularios, hojas de cálculo y terratenientes enfadados que quieren que el Estado les pague por cada soja pisoteada. Pero a veces el trabajo me lleva a las profundidades del Allegheny y paso días enteros sola en el bosque, con mi cámara y mi GPS y sin nadie que me haga preguntas. Esa es la parte que de verdad me encanta. La soledad, el silencio. Crecí en Bradford y llevo recorriendo estos bosques desde los 12 años, y nunca me han dado miedo, ni una sola vez. Hasta ahora. El encargo llegó el 30 de octubre. Un terrateniente llamado Vernon Hastings, propietario de 200 acres cerca de Kinsaw Creek, informó de daños significativos causados por uapitís en su parcela forestal. Corteza arrancada de robles jóvenes, maleza pisoteada, erosión del suelo cerca de un arroyo estacional. Lo de siempre. Quería documentación para una apelación del plan de gestión. Le dije a mi supervisor que iría el 1 de noviembre, pasaría 2 días haciendo fotos y mediciones, y presentaría el informe para el final de la semana. Un encargo sencillo. He hecho cientos como este. Salí en coche de mi piso en Bradford temprano el día 1, por la Route 59 en dirección este hacia el bosque. Era una de esas mañanas de noviembre de color gris acero en las que el cielo está bajo y pesado, y la temperatura ronda los 40 grados. No llovía, pero el aire estaba lo bastante húmedo
como para que el parabrisas se empañara constantemente. Llevaba mi mochila de campo cargada con el equipo habitual. Cámara Canon, con el teleobjetivo, una compacta de repuesto, reloj GPS, mapa topográfico en papel como respaldo, brújula, linterna frontal, pilas de repuesto, batería externa, botiquín de primeros auxilios, agua, frutos secos, chubasquero, mi spray para osos personal, aunque no sea necesario para los uapitis. Mi móvil estaba completamente cargado. Llevaba mi Garmin InReach enganchado a la correa de la mochila para mensajería por satélite en caso de perder la cobertura. Todo según el protocolo. Todo preparado. La propiedad de Hastings lindaba con el bosque nacional por el oeste, y se accedía por Westline Road y luego una caminata de un cuarto de milla por un viejo camino forestal que ya no se mantenía. Aparqué mi Subaru en la cancela sobre las 7:30 de la mañana. El bosque estaba en silencio, no el silencio apacible que suelo adorar, sino algo más pesado. No había pájaros. Recuerdo haberme dado cuenta de eso. Ni cuervos, ni arrendajos, ni siquiera el tamborileo distante de un pájaro carpintero. Solo el leve susurro de las hojas que aún se aferraban a las ramas y el goteo ocasional de humedad desde las copas. Cerré el coche, me eché la mochila al hombro y empecé a caminar. El camino forestal estaba cubierto de zarzas y arbolillos, pero aún era transitable. El barro me succionaba las botas. El bosque de zugas y robles se cerraba a ambos lados, denso y goteante. Consulté mi reloj GPS. La parcela forestal dañada que Vernon había descrito estaba a unas 3/4 partes de una milla al noreste, siguiendo el viejo camino y luego campo a través por una cresta con vistas a Kinsua Creek. Terreno fácil. Estaría allí para las 8:15. Pasaría la mañana documentando. Pararía para comer, terminaría por la tarde y volvería a casa en coche antes de que anocheciera. Ese era el plan. Llegué a las coordenadas a las 8:20. Los daños eran evidentes de inmediato. Un grupo de robles jóvenes con la corteza arrancada en surcos verticales desde aproximadamente 1,20 m hasta 2 metros de altura. Uapitis. Se frotan las astas y arrancan la corteza para marcar territorio y alimentarse del cambium que hay debajo. El suelo alrededor de los árboles estaba revuelto en barro, lleno de huellas de pezuñas y excrementos esparcidos. Empecé a hacer fotos. Planos generales para el contexto, primeros planos de los daños en la corteza, mediciones con mi cinta métrica para el informe. Documentación profesional. Estaba concentrada en el trabajo. No prestaba atención a nada más. Fue entonces cuando lo olí por primera vez. Me golpeó entre foto y foto, un repentino y denso hedor que me dio una arcada. Carne podrida mezclada con amoníaco y perro mojado y algo más que no pude identificar. Tan penetrante que de hecho di un paso atrás y me cubrí la nariz con la manga. Busqué con la mirada algún cadáver. A veces los uapitis mueren atropellados en las carreteras cercanas y los depredadores los arrastran al bosque. Pero no vi nada, ni un cuerpo, ni un montón de vísceras, solo ese olor suspendido en el aire húmedo, como si algo hubiera marcado la zona recientemente y se hubiera marchado. Respiré por la boca y seguí trabajando. El olor se desvaneció a los pocos minutos. Terminé de fotografiar el primer grupo de árboles dañados y me moví 30 metros al noreste hacia otro grupo que Vernon había mencionado. El terreno descendía aquí. El bosque era más espeso, más tsugas, sus oscuras ramas bloqueando la poca luz que se filtraba a través del cielo nublado. Mis botas resbalaron en las hojas mojadas. Me agarré a un arbolillo para estabilizarme. Y fue entonces cuando vi la primera huella. Estaba en un trozo de barro blando cerca de un canal de escorrentía estacional. Más grande que mi bota. Mucho más grande. Tenía una forma parecida a un pie, pero ancha. Y la marca era tan profunda que lo que la hizo debía de ser pesado.
Me agaché y saqué el móvil para hacer una foto de referencia. La huella medía quizá unos 40 centímetros de largo, ancha en el metatarso, con 5 impresiones de dedos bien definidas. Demasiado grande para un humano, la forma equivocada para un oso. Los osos dejan marcas de garras, y esta no las tenía. Los dedos eran romos y el arco era pronunciado, y me quedé mirándola un buen rato, intentando que tuviera sentido. Los uapitís no dejan huellas así, los ciervos tampoco. Los humanos no caminan descalzos por el barro de noviembre en el Allegheny, y los osos ya estaban hibernando, en su mayoría, con la bajada de las temperaturas. Hice 3 fotos desde diferentes ángulos. Mis manos estaban firmes. Aún no tenía miedo. Estaba confusa, curiosa. He encontrado huellas raras antes. Marcas deformes de animales heridos. Huellas superpuestas que crean formas extrañas. Impresiones erosionadas que parecen otra cosa. He aprendido a no sacar conclusiones precipitadas. Pero esta me inquietaba. Era demasiado clara, demasiado profunda, demasiado anatómicamente específica. Me levanté y examiné la zona. Nada se movía, solo el goteo silencioso de la humedad y el leve crujido de las ramas meciéndose. Consulté mi reloj GPS, 8:46 de la mañana. Se suponía que debía centrarme en los daños de los uapitís, no distraerme con huellas raras. Hice una foto más y seguí adelante. El segundo grupo de robles dañados estaba peor que el primero. La corteza no solo estaba arrancada, estaba hecha trizas, con surcos tan profundos que dejaban al descubierto la madera pálida de debajo. Algunos de los arbolillos más pequeños estaban partidos por completo, rotos a la altura del pecho y colgando de unas astillas. Lo fotografié todo. Planos generales, primeros planos, mediciones, documentación profesional. Pero mi atención no dejaba de desviarse. No paraba de mirar por encima del hombro. El bosque se sentía extraño, demasiado silencioso, demasiado quieto. Y ese olor volvía en oleadas, débil pero inconfundible, como si algo se estuviera moviendo por la zona, justo fuera de mi vista. Terminé las fotos a las 9:30 y decidí tomar un descanso. Encontré un tronco caído que estaba mayormente seco y me senté, sacando mi botella de agua y los frutos secos. Mi móvil tenía 2 rayas de cobertura. Le envié a mi supervisor una actualización rápida. En la propiedad Hastings, daños extensos de uapití documentados. Termino para mediodía. El mensaje se envió. Comí un puñado de almendras y pasas e intenté quitarme la sensación de que me estaban observando. El sonido empezó mientras masticaba. 3 golpes, madera contra madera, deliberados y espaciados uniformemente. Toc, toc, toc. Venían de algún lugar al este, quizá a unos 100 metros. Dejé de masticar y escuché. Silencio. Luego otros 3 golpes, mismo ritmo, misma dirección. Me levanté. Los pájaros carpinteros no hacen sonidos así. Las ramas que caen no golpean en ritmo. Los cazadores a veces golpean para hacerse señales, pero era 1 de noviembre, temporada de caza con arco, y no había visto a ningún cazador por el camino. Ni furgonetas en la cancela, ni huellas en el sendero, excepto las mías. Grité. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nada. Los golpes volvieron. 3 tiempos. Pausa. 3 tiempos. Más cerca ahora. Quizá a 70 metros. Cogí la mochila y empecé a caminar hacia el sonido. No sé por qué. Curiosidad, quizá. O la necesidad de confirmar que era algo normal. Una persona. Un cazador que no había visto. Cualquier cosa explicable. Me abrí paso entre la maleza, pasando por encima de troncos, agachándome bajo ramas bajas. El bosque de Sugas era más oscuro aquí, las copas tan espesas que apenas llegaba luz al suelo. Mis botas crujían sobre las agujas caídas. Los golpes cesaron. Me quedé quieta en el silencio y esperé. Mi aliento empañaba el aire. Tenía el pulso acelerado, pero todavía no tenía miedo. No de verdad, solo inquieta,
confusa. Estaba a punto de darme la vuelta cuando vi el árbol. Era un roble joven, de unos 15 centímetros de diámetro, y se estaba balanceando. No por el viento. No había viento. El árbol entero se sacudía violentamente desde la base, las ramas azotando de un lado a otro, las hojas lloviendo. Lo observé durante 5 segundos completos antes de que se detuviera. Simplemente se detuvo. El árbol se quedó quieto. Lo que fuera que lo había estado sacudiendo se había ido. Corrí, no porque estuviera pensando con claridad, no porque tomara una decisión racional de retirarme. Simplemente corrí, de vuelta hacia el camino forestal, abriéndome paso a trompicones entre la maleza, la mochila golpeándome la espalda. No miré atrás. No paré hasta que llegué al viejo camino y me incliné con las manos en las rodillas, jadeando. El corazón me martilleaba las costillas. Podía saborear metal en la garganta. ¿Qué demonios había sido eso? Me quedé allí quizá 2 minutos, respirando con dificultad, escuchando. El bosque estaba en silencio de nuevo. Ni golpes, ni árboles que se sacudían. Nada. Saqué el móvil y miré la hora. 9:53. Llevaba en el bosque menos de 2 horas y media y ya estaba nerviosa. Esto era una estupidez. Poco profesional. Hago este trabajo sola todo el tiempo. He estado en el Allegheny cientos de veces. He acampado sola, he hecho senderismo sola, he trabajado sola. No soy asustadiza, no soy paranoica, pero algo en esto se sentía mal. Me obligué a caminar de vuelta hacia la parcela forestal dañada, esta vez despacio, con los ojos alerta. Cada 15 metros me detenía y escuchaba. Nada. Llegué a la zona donde había hecho el descanso. Mi botella de agua seguía en el tronco donde la había dejado. Todo parecía normal, intacto. Cogí la botella, bebí y me dije a mí misma que estaba exagerando. Probablemente solo un oso. Un oso sacudiendo un árbol para tirar bellotas o ahuyentar a una ardilla. Los osos hacen eso. Es un comportamiento documentado. Los golpes podrían haber sido de un cazador que no vi, o una rama caída, o cualquier cosa. Me obligué a terminar la documentación. Tenía 4 áreas más que fotografiar y no iba a dejar un trabajo a medias porque me asustaran unos sonidos normales del bosque. Me moví al tercer sitio, un grupo de arbolillos dañados cerca de la cresta. Hice mis fotos. Medí los daños. Registré las coordenadas GPS. Todo muy profesional. Todo muy rutinario. Y todo el tiempo podía sentir que algo me observaba. No verlo. Sentirlo. Es difícil de describir si nunca lo has experimentado. Esa sensación de hormigueo en la nuca. La parte animal de tu cerebro gritando que no estás sola. No paraba de darme la vuelta, escudriñando la linde del bosque, mirando detrás de mí. Nada. Solo bosque. Solo sombras. Solo el leve goteo de la humedad y el crujido de las ramas. Pero la sensación no desaparecía. Para las 11 de la mañana había terminado de documentar las principales áreas de daños. Tenía más de 300 fotos en mi cámara y mi reloj GPS mostraba que había cubierto aproximadamente 1,5 millas de terreno. Suficiente para un informe sólido. Suficiente para justificar irme. Empecé a caminar de vuelta hacia el camino forestal. El plan era llegar a mi coche, conducir hasta Bradford, comer algo, revisar las fotos y decidir si necesitaba volver mañana o si ya tenía todo lo que necesitaba. Nunca llegué al coche. Estaba a 50 metros del camino forestal cuando oí los pasos, pesados, bípedos, crujiendo entre las hojas detrás de mí. Me quedé helada. Giré la cabeza lentamente. Nada visible, solo troncos de zuga y maleza. Pero los pasos continuaron, constantes, deliberados, acompasados a mi ritmo. Empecé a caminar más rápido. Los pasos se aceleraron. Podía oír ramas rompiéndose. Algo grande abriéndose paso por el bosque en paralelo a mí, manteniéndose justo fuera de mi vista. Empecé a trotar. Los pasos se convirtieron en una carrera.
Corrí los últimos 30 metros hasta el camino forestal y no paré hasta que llegué al sendero abierto. El pecho me subía y bajaba. Me di la vuelta, sacando mi spray para osos, sosteniéndolo frente a mí con manos temblorosas. El bosque a mis espaldas estaba quieto, silencioso, vacío. Lo que fuera que me había estado siguiendo se había detenido en la linde del bosque. Retrocedí por el camino forestal hacia mi coche, manteniendo los ojos fijos en el bosque. Ningún movimiento, ningún sonido, solo ese silencio sofocante. Llegué a la cancela a las 11:14. Mi Subaru estaba exactamente donde lo había dejado, intacto. Busqué a tientas las llaves, se me cayeron, las recogí, abrí la puerta y tiré la mochila en el asiento del copiloto. Estaba dentro con las puertas cerradas con seguro antes de permitirme respirar. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el contacto. El motor arrancó. Puse la marcha atrás, salí a West Line Road y conduje hacia Bradford a 50, en una zona de 35, y no reduje la velocidad hasta que llegué al pueblo. Aparqué frente a un diner en Main Street y me quedé en el coche con el motor en marcha y la calefacción a tope, intentando dar sentido a lo que acababa de pasar. Nada tenía sentido. Me habían seguido. Algo me había seguido. Algo lo bastante grande como para hacer pasos que podía oír a 50 metros de distancia. Algo lo bastante rápido como para igualar mi carrera. Algo lo bastante inteligente como para mantenerse fuera de la vista. No era un oso. Los osos no acechan así. Los uapitis no siguen a los humanos. Los ciervos huyen. Y la gente no se abre paso a trompicones por la maleza haciendo pasos tan pesados. Saqué el móvil y revisé las fotos que había hecho. La huella, los árboles dañados, todo normal, todo explicable, nada que probara nada. Abrí mi cámara y revisé las 300 fotos de daños de Wapiti. Documentación estándar, trabajo profesional, ninguna evidencia de nada inusual, solo mi propia paranoia. Casi lo dejé ahí. Casi conduje a casa, presenté el informe, me olvidé de ello. Pero Vernon Hastings había pagado por una evaluación de 2 días y yo tenía la responsabilidad de hacer un trabajo exhaustivo. Y si me iba ahora, si dejaba que el miedo me echara del bosque, nunca sería capaz de volver. Sería esa persona que se asustó una vez y lo dejó. Perdería mi credibilidad, mi confianza, todo lo que había construido. Así que me senté en el aparcamiento del diner e hice un plan. Volvería mañana. 2 de noviembre, más temprano esta vez. Lo llevaría todo, mochila completa, mensajero por satélite, baterías extra, el Ruger .357 de mi abuelo, que guardaba en la caja de seguridad del coche para emergencias en territorio de osos, aunque nunca había tenido que usarlo. Terminaría la documentación, sería inteligente, tendría cuidado, y me demostraría a mí misma que lo que fuera que pasó hoy era explicable. Compré un café dentro del diner y conduje a casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos oía esos pasos, pesados y deliberados, acompasados a mi ritmo. Me quedé en la cama mirando al techo y revisando las fotos en mi móvil. La huella, 40 centímetros de largo, 5 dedos, impresión profunda. Hice zoom hasta que los píxeles se deshicieron. ¿Qué deja una huella así? A las 2 de la mañana me di por vencida con lo de dormir y abrí el portátil. Empecé a buscar. Avistamientos de pie grande en Pensilvania. Encuentros en el Allegheny National Forest. Huellas de primates desconocidos. Encontré más de lo que esperaba. Mucho más. Foros en línea llenos de informes de cazadores y excursionistas, relatos de golpes en árboles y chasquidos de madera y pasos que siguieron a gente por el bosque, descripciones de olor, tamaño y comportamiento que coincidían con lo que yo había experimentado, cientos de historias, algunas creíbles, otras fraudes evidentes.
todas ellas descartadas por la ciencia convencional como identificaciones erróneas o invenciones. Cerré el portátil. Esto era ridículo. No creía en Pie Grande. Llevaba 9 años trabajando en gestión de fauna salvaje y nunca había visto nada que no pudiera explicarse por especies conocidas. Osos negros, uapitís, ciervos, coyotes, linces, martas. Eso es lo que vive en el Allegheny. No primates por descubrir, no simios de 2,5 metros. La idea era absurda. Pero esa huella, pero esos pasos, pero ese olor. Hice café a las 4 de la mañana y vi el cielo pasar de negro a gris a través de la ventana de mi cocina. A las 5:30 estaba vestida y preparando mi mochila de campo. Cámara, GPS, móvil, batería externa, mensajero por satélite, linterna frontal, botiquín, agua, comida, chubasquero, el Ruger cargado con 6 balas de punta hueca de 357 Magnum. Me sentí estúpida por llevar el arma, paranoica, como si me estuviera preparando para algo imposible. Pero me enganché la funda al cinturón de todos modos. Conduje de vuelta a West Line Road mientras salía el sol. La temperatura había bajado durante la noche y la escarcha cubría los campos a lo largo de la Route 59. El cielo estaba despejado por primera vez en días, de un azul pálido y de aspecto quebradizo. Llegué a la cancela a las 6:48. Mi Subaru era el único vehículo. Ni cazadores, ni excursionistas. Solo yo y el bosque. Me quedé en el coche 5 minutos, con el motor en marcha, la calefacción puesta, intentando armarme de valor para salir. Este era mi trabajo. Era un trabajo rutinario. Lo había hecho cientos de veces. No había nada que temer. Apagué el motor y cogí la mochila. El bosque era diferente con la luz de la mañana, menos opresivo. La escarcha hacía que todo pareciera limpio y nítido. La maleza brillando donde el sol la alcanzaba a través de las copas. Los pájaros cantaban, carboneros y trepadores azules, y un cuervo a lo lejos. Sonidos normales, bosque normal. Sentí que la tensión en mis hombros se aliviaba ligeramente mientras caminaba por el camino forestal. Quizá lo de ayer solo había sido mala suerte. Un oso de paso, un cazador que no vi, mis propios nervios amplificando eventos normales hasta convertirlos en algo aterrador. Llegué a la parcela forestal dañada a las 7:30. Todo parecía igual. Los robles sin corteza, el barro revuelto, los excrementos de uapití esparcidos. Saqué la cámara y empecé a hacer fotos adicionales, diferentes ángulos para el informe. La luz de la mañana era mejor para la documentación, más clara. Trabajé metódicamente, moviéndome de árbol en árbol, marcando cada sitio en mi lista mental. Fue entonces cuando encontré la segunda huella. Estaba a 6 metros de la primera, impresa profundamente en el barro endurecido por la escarcha cerca del canal de escorrentía. Fresca. Los bordes eran nítidos y no estaban alterados. Lo que fuera que la hizo había estado aquí recientemente. Quizá anoche, quizá esta mañana. Me agaché y la comparé con mi bota. El doble de grande, la misma forma general. 5 dedos, arco pronunciado, sin marcas de garras. Hice fotos, mediciones con mi cinta métrica. 42 centímetros de largo, 23 de ancho en el metatarso. La impresión tenía casi 5 centímetros de profundidad en algunos puntos. Levanté la vista y examiné la zona. Nada se movía, pero ahora podía ver más huellas, espaciadas a 2,5 metros, alejándose del canal de escorrentía y adentrándose en el bosque de Sugas hacia el norte. Un rastro, un sendero. Algo bípedo y enorme había caminado por aquí mientras yo no estaba. Debería haberme ido entonces. Debería haber hecho las fotos y haber vuelto a mi coche y haber conducido directamente a la oficina de la comisión de caza y haber presentado un informe. Pero no lo hice. Seguí las huellas. Conducían cuesta arriba, lejos de la parcela forestal dañada, hacia un bosque más denso.
La longitud de la zancada era increíble. Tenía que dar 3 pasos por cada huella. La profundidad sugería un peso considerable. 200 kilos como mínimo, quizá más. Las huellas eran claras en la escarcha durante los primeros 100 metros y luego llegaron a una sección rocosa donde el suelo era demasiado duro para retener impresiones. Perdí el rastro. Me quedé allí, en el silencioso bosque, intentando decidir qué hacer. Lo inteligente era volver. Documentar lo que había encontrado y dejar que alguien más investigara. Pero las huellas se dirigían hacia una cresta con vistas a Kinsua Creek, un área que necesitaba fotografiar de todos modos para el informe de daños de los uapitis. Podía seguir la cresta, hacer mis fotos y volver en círculo al camino forestal. Seguir con la misión. Ser profesional. Consulté mi reloj GPS. 7:54. Mucha luz diurna. Mucho tiempo. Seguí la cresta. El bosque se abría a lo largo del terreno elevado, las tsugas dando paso a robles y arces. Podía ver el valle del arroyo, el agua brillando plateada a través de las ramas desnudas. Era precioso aquí arriba. Silencioso, vasto y vacío. Hice fotos de paisaje para el contexto, planos generales que mostraban el terreno por el que se movían los uapitis de Vernon. Todo muy profesional. Fue entonces cuando lo oí. Una vocalización, grave, gutural e increíblemente fuerte. Rodó por el bosque como una sirena de niebla, empezando como un estruendo y elevándose hasta un grito aullante que parecía venir de todas partes a la vez. El sonido me atravesó el pecho. Lo sentí en los huesos. Duró quizá 4 segundos, y luego se cortó bruscamente. Me quedé helada con la cámara en las manos y el corazón intentando salírseme por las costillas. ¿Qué demonios había sido eso? Silencio. Ni pájaros, ni insectos, nada. Solo el leve susurro del viento en las ramas y el martilleo de la sangre en mis oídos. Miré a mi alrededor frenéticamente. La cresta estaba vacía. El bosque bajo mis pies estaba quieto. Lo que fuera que hizo ese sonido estaba lo bastante cerca como para haber sentido la vibración, pero no podía verlo. Retrocedí desde el borde de la cresta, despacio, con cuidado. Mi mano fue al Ruger en mi cinturón y desabroché la correa de la funda. El peso del arma era tranquilizador, aunque sabía que 6 balas no detendrían algo que podía hacer un sonido así. Seguí retrocediendo hasta que choqué con el tronco de un árbol y entonces me quedé allí, con los hombros apretados contra la corteza, y escudriñé el bosque. Nada. Pasaron los minutos. 5, 10. El silencio se alargó. Mi respiración se calmó. Quizá se había ido. Quizá estaba de paso y yo simplemente había estado en la zona cuando llamó. Los uapitis braman durante la berrea. Los machos pueden hacer sonidos que se oyen a kilómetros. Quizá solo era eso. Una llamada territorial. Un animal que había identificado erróneamente. Esperé otros 5 minutos y luego empecé a caminar de vuelta hacia el camino forestal. Rápido, pero sin correr. Con los ojos alerta, la mano cerca del arma. El bosque se sentía diferente ahora. Hostil, como si los propios árboles me estuvieran observando. No dejaba de mirar por encima del hombro. No dejaba de escuchar por si oía pasos. Pero no había nada. Solo silencio y mi propia respiración agitada. Llegué de vuelta a la parcela forestal dañada a las 8:30. Mi mochila estaba donde la había dejado, apoyada contra el tronco, intacta. La cogí y empecé a caminar hacia el camino forestal y fue entonces cuando lo olí de nuevo. Más fuerte esta vez. Tan fuerte que me dio una arcada. Carne podrida y amoníaco, y animal mojado, y algo acre que me quemaba las fosas nasales. El olor era fresco, reciente, como si algo acabara de pasar por allí. Me cubrí la nariz con la manga y miré a mi alrededor. El bosque estaba quieto, vacío.
pero el olor flotaba en el aire como una advertencia. Corrí. Todo el camino de vuelta al camino forestal. Todo el camino hasta mi coche. Tiré la mochila en el asiento trasero, cerré las puertas con seguro y arranqué el motor con manos temblorosas. Me quedé allí sentada, respirando con dificultad, observando la linde del bosque a través del parabrisas. Nada salió, nada me siguió, pero aún podía olerlo, débil pero inconfundible, como si se me hubiera impregnado en la ropa. Conduje de vuelta a Bradford a 60. Esa tarde intenté trabajar en el informe. Descargué las fotos de mi cámara y empecé a organizarlas en carpetas. Daños de Wapiti, fotos de huellas, fotos de paisajes. Todo muy rutinario, pero no podía concentrarme. No dejaba de pensar en esa vocalización, ese olor, esas huellas adentrándose en el bosque. ¿A qué me estaba enfrentando? Llamé a Vernon Hastings sobre las 4 de la tarde y le dije que tenía documentación exhaustiva de los daños de los Wapitis y que tendría un informe preliminar listo para el lunes. Me dio las gracias y me preguntó si había tenido algún problema para acceder a su propiedad. Le dije que no, que todo había ido bien, profesional y sin incidentes. Estaba mintiendo. Esa noche volví a los foros en línea. Leí informes de otras personas que habían oído vocalizaciones en el Allegheny. Las descripciones coincidían con lo que yo había experimentado. Un estruendo grave que se convertía en un grito, sentido en el pecho, demasiado fuerte para ser humano, demasiado sostenido para ser el berrido de un Wapiti. Un informe de 2019 describía un incidente cerca de Hearts Content, donde un cazador había grabado un sonido similar. Encontré el archivo de audio. Lo reproduje. Se me heló la sangre. Era el mismo, exactamente el mismo. Cerré el portátil y me senté en la oscuridad, intentando pensar racionalmente. Tenía dos opciones. Una, presentar el informe de daños de los Wapitis, entregar las fotos, no mencionar nunca las otras cosas que había visto y oído, conservar mi trabajo, conservar mi credibilidad, fingir que no había pasado. 2. Documentarlo todo, las huellas, los sonidos, el olor, presentar un informe de incidente complementario a la comisión de caza, arriesgarme a que me etiquetaran como inestable, busca pleitos o delirante. Elegí la opción 1. Pasé el fin de semana escribiendo el informe de daños de los Wapitis. Profesional, exhaustivo, sin mencionar huellas, ni vocalizaciones, ni olores extraños. Solo documentación de daños en la corteza, erosión del suelo e impacto de la fauna en la madera privada. Lo presenté el lunes por la mañana. Mi supervisor lo aprobó el martes por la tarde. Caso cerrado. Pero no podía dejarlo pasar. El 5 de noviembre volví en coche a la propiedad de Hastings, no por trabajo, por mí misma. Aparqué en la cancela y caminé hasta la parcela forestal dañada con mi cámara, mi GPS y mi arma. Quería ver si las huellas seguían allí, si podía encontrar más pruebas, si podía dar sentido a lo que había pasado. Las huellas habían desaparecido, la lluvia las había borrado, la escarcha se había ido. El suelo era solo barro y hojas y nada inusual. Busqué durante 1 hora. Fotografié zonas donde creía haber visto impresiones. No encontré nada concluyente. Ni huellas, ni señales. Solo un bosque normal. Estaba a punto de rendirme cuando encontré el árbol. Era una zuga de unos 30 centímetros de diámetro y estaba partida a la altura del pecho. No cortada, partida. El tronco estaba astillado y retorcido, y la mitad superior yacía a 10 metros de distancia entre la maleza. Una rotura reciente. La madera estaba pálida y pegajosa por la savia. Examiné el punto de rotura. Ni marcas de sierra, ni cortes de hacha, ni evidencia de daños por viento. El árbol había sido partido por la fuerza, una fuerza descomunal. Hice fotos, mediciones. Busqué huellas alrededor de la base. Nada.
Solo madera rota, agujas esparcidas y ese olor débil que empezaba a reconocer. Oí la piedra golpear un árbol a 3 metros a mi izquierda antes de verla. Un seco crujido de impacto. Me di la vuelta. Otra piedra golpeó detrás de mí, del tamaño de una pelota de béisbol, moviéndose rápido. No podía ver de dónde venían. El bosque era denso. El ángulo de lanzamiento era imposible de determinar. Otra piedra. Esta lo bastante cerca como para sentir el aire moverse. Corrí, sin pensar, sin planificar. Simplemente corrí de vuelta hacia el camino forestal, con piedras impactando a mi alrededor. En los troncos, en el suelo. Una golpeó mi mochila y me empujó hacia adelante. Tropecé, me recuperé, seguí corriendo. Los impactos cesaron cuando llegué al sendero abierto, pero no dejé de correr hasta que llegué a mi coche. Mi mochila tenía una abolladura en el panel trasero. Una piedra del tamaño de una pelota de softball había golpeado con la fuerza suficiente como para rajar el marco de plástico. Me senté en el asiento del conductor y me quedé mirándola, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Algo me había tirado piedras, varias piedras, con precisión, desde un lugar oculto. Eso no es comportamiento animal, no es aleatorio. Eso es agresión, es defensa territorial, eso es inteligencia. Conduje a casa y no volví. Durante 3 días intenté fingir que todo era normal. Fui a trabajar, presenté informes, respondí correos electrónicos, hablé con terratenientes sobre daños de ciervos y reclamaciones de cultivos. Profesional, rutinario, bien. Pero por la noche no podía dormir. Cada sonido fuera de mi piso me hacía sobresaltar. Puertas de coches, pasos en el pasillo, ramas arañando la ventana. Mantenía las luces encendidas, el móvil cargado, el Ruger en el cajón de la mesilla de noche cargado. El 8 de noviembre, mi supervisor me pidió que hiciera una visita de seguimiento a la propiedad de Hastings. Vernon quería fotos adicionales de una sección diferente de su parcela forestal, más al este, hacia Kinsua Creek. Petición estándar. Trabajo estándar. Le dije a mi supervisor que iría al día siguiente. No quería volver. Cada parte de mí gritaba que no volviera. Pero no podía negarme sin explicar por qué. Y no tenía ninguna explicación que no sonara a locura. Así que el 9 de noviembre conduje a Westline Road por 4ª vez. Temprano por la mañana. Cielo despejado. Temperatura por debajo de 0. Aparqué en la cancela y me senté en el coche, intentando armarme de valor para salir. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi hermano. Mamá dice que estás trabajando en el bosque otra vez. Intenta que no te ataque ningún monstruo, jaja. No respondí. Cogí la mochila y empecé a caminar. El camino forestal parecía el mismo. El bosque parecía el mismo. Todo normal. Todo silencioso. Pasé de largo por los lugares de los daños originales y continué hacia el este por un sendero de animales paralelo a Kinsua Creek. La parcela forestal adicional de Vernon se suponía que estaba a media milla. Un paseo fácil. Terreno llano. Habría terminado para mediodía. Encontré el lugar a las 9:15. Los daños de los uapitís aquí eran peores que en el primer sitio. Arbolillos enteros arrancados de raíz. Corteza arrancada de árboles maduros. El suelo destrozado como un campo de batalla. Empecé a hacer fotos. Documentación profesional. Mediciones. Coordenadas GPS. Todo muy rutinario. Estaba agachada fotografiando un sistema de raíces dañado cuando oí la respiración. Pesada, húmeda, cerca. Me quedé helada. No giré la cabeza, no me moví. Solo escuché. La respiración continuó, rítmica, agitada. Venía de detrás de mí, quizá a 6 metros. Podía olerlo, ese hedor, abrumador ahora. Mi mano fue al Ruger. Lo saqué lentamente, en silencio. El pulgar en el percutor. Me levanté y me di la vuelta. Estaba allí,
de pie entre las tsugas a 10 metros, parcialmente oculto por las ramas, pero visible, enorme, al menos 2,5 metros de altura, cubierto de pelo oscuro, hombros anchos, brazos largos. El rostro estaba en sombra, pero pude ver los ojos, oscuros e inteligentes, y fijos en mí. Nos miramos fijamente durante quizá 3 segundos. 3 segundos que parecieron 3 horas. Entonces se movió, no hacia mí. Se puso detrás de un árbol. Simplemente desapareció. Un segundo estaba allí y al siguiente se había ido. Pero todavía podía oírlo, respirando, moviéndose, dando vueltas, ramas rompiéndose a mi izquierda, luego a mi derecha, luego detrás de mí. Se estaba moviendo a mi alrededor, rápido, silencioso, manteniéndose fuera de la vista. Retrocedí hacia el arroyo. Pasos lentos, el arma en alto, los ojos alerta. No podía verlo, pero podía sentirlo. Cerca, demasiado cerca. La respiración estaba por todas partes. El olor era asfixiante. Llegué a la orilla del arroyo y me detuve. El agua a mi espalda, las tsugas delante. Sin escapatoria, el árbol empezó a sacudirse a mi izquierda, violentamente. Una tsuga de unos 20 centímetros de diámetro azotando de un lado a otro. Apunté el arma hacia ella. La sacudida se detuvo. Empezó de nuevo a mi derecha. Un árbol diferente. Me giré. Apunté. Nada visible. La sacudida se detuvo. Empezó detrás de mí. Estaba rodeada. Disparé un tiro al aire. El disparo fue ensordecedor en el silencio del bosque. El retroceso me levantó el brazo. El sonido rebotó en la cresta y se desvaneció. Todo se quedó quieto. Ni respiración, ni movimiento, ni árboles que se sacudían. Solo silencio y el olor a cordita. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Quizá el disparo lo había ahuyentado. Quizá se había ido. Empecé a retroceder río abajo por la orilla, manteniendo el arma en alto, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. Necesitaba volver al camino forestal, volver a mi coche, salir de allí. Avancé 20 metros antes de que cargara. No lo vi venir. Lo oí. Un rugido y ramas rompiéndose y pasos atronando hacia mí. Me giré y disparé, y el tiro se desvió. Algo enorme me golpeó por un lado. No una embestida, un manotazo, un brazo o una mano o no sé qué. Conectó con mi cabeza y caí en seco. El mundo se inclinó. Mi visión se volvió blanca. Caí al suelo y saboreé sangre y tierra. Y luego todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Minutos, quizá. Podría haber sido más. Cuando recobré el conocimiento, estaba tumbada de lado en el barro con sangre corriéndome por la cara. Sentía la cabeza como si me la hubieran partido por la mitad. El dolor era increíble, candente. Me toqué el cuero cabelludo y mi mano salió roja. Podía sentir la herida. Un corte largo desde la sien hasta detrás de la oreja. Profundo. La sangre estaba por todas partes. Intenté incorporarme. El mundo daba vueltas. Vomité entre las hojas. Tenía la visión borrosa. Doble. No podía enfocar. ¿Dónde estaba mi arma? Miré a mi alrededor. No podía verla. No podía ver nada con claridad. Solo árboles y barro y sangre. Tanta sangre. Me arrastré hacia el arroyo. No sé por qué. Instinto, quizá. Llegar al agua. Limpiar la herida. Averiguar lo grave que era. Me temblaban las manos. Me temblaba todo el cuerpo. Llegué al agua y me la eché en la cara. Y el frío me devolvió la claridad de golpe. La herida era grave. Muy grave. Necesitaba ayuda. Intenté levantarme y me caí. Había perdido el equilibrio. Conmoción cerebral. Definitivamente una conmoción cerebral. Me arrastré en su lugar, lejos del arroyo, hacia donde creía que estaba el camino forestal. No podía pensar con claridad. No recordaba la ruta. Simplemente seguía arrastrándome, goteando sangre, con la visión nublada. No te desmayes, no te desmayes.
Encontré mi mochila a 10 metros, rajada, el contenido esparcido, mi cámara estaba destrozada, el objetivo roto, la pantalla hecha añicos, mi reloj GPS había sido arrancado de mi muñeca, desaparecido, mi móvil estaba en pedazos, la pantalla completamente destruida, la batería externa rajada, el mensajero por satélite aplastado bajo una roca, todo destruido, sistemáticamente destruido. Seguí arrastrándome. No recuerdo la mayor parte de la siguiente hora. Solo fragmentos. Arrastrándome por encima de troncos, saboreando sangre, el sonido de mi propia respiración, el olor por todas partes. En algún momento encontré el camino forestal. Lo seguí, arrastrándome, tropezando, cayendo, volviendo a levantarme. El dolor en mi cabeza era tan intenso que no paraba de vomitar. Bilis y sangre y nada más. Mi coche apareció como una alucinación. Estacionado en la cancela, intacto. Llegué a él sobre las 11 de la mañana, según el reloj del salpicadero, 3 horas y media después de haber llegado. Me metí en el asiento del conductor, cerré las puertas con seguro y me quedé allí, sangrando sobre la tapicería, intentando decidir qué hacer. Hospital. Necesitaba un hospital. Pero estaba a 40 minutos de Bradford y no estaba segura de poder conducir. Mi visión se volvía doble constantemente. Mis manos no dejaban de temblar. La herida seguía sangrando. Mucho. Apreté mi manga contra ella y apliqué presión. El dolor me hizo gritar. Arranqué el motor. Puse el coche en marcha. Salí a West Line Road a 20 millas por hora, porque era todo lo que podía gestionar. La carretera se volvía borrosa. Tuve que parar 2 veces para vomitar en el arcén. Mi camisa estaba empapada de sangre. El olor llenaba el coche, mezclado con ese otro olor, ese hedor. Estaba en mi ropa, en mi pelo. No podía escapar de él. Llegué al Bradford Regional Medical Center a las 11:53. Aparqué torcida ocupando 2 plazas y entré tambaleándome por las puertas de urgencias y le dije a la enfermera que me habían atacado. Me echó un vistazo y llamó a un médico. Limpiaron la herida, la irrigaron con suero, la examinaron bajo luces brillantes. El médico de guardia no paraba de preguntar qué me había golpeado. ¿Una rama? ¿Una roca? ¿Un animal? Le dije que no lo sabía, que estaba fotografiando daños de uapitis y algo me había atacado por la espalda, que nunca lo vi claramente. No me creyó. Pude verlo en su cara, pero lo documentó todo. Midió la herida, hizo fotos para el historial médico. Lo llamó laceración consistente con traumatismo por objeto contundente de origen desconocido. Me raparon una sección del cuero cabelludo y cerraron la herida con 17 puntos, curvados, siguiendo la línea del impacto. La enfermera me miraba de reojo mientras trabajaba. Se notaba que quería hacer más preguntas, pero no lo hizo. Me pusieron la vacuna del tétanos, antibióticos, analgésicos, papeles del alta con protocolos para conmociones cerebrales, instrucciones de seguimiento en 5 días. Un ayudante del sheriff vino a interrogarme mientras esperaba el alta. Un chico joven, quizá 25 años. Me pidió que describiera lo que había pasado. Le conté lo mismo que al médico. Estaba trabajando, fotografiando daños de uapitis cerca de Kinsua Creek. Algo me atacó por la espalda. No lo vi. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi equipo estaba destrozado y me arrastré de vuelta a mi coche. Lo apuntó todo. Me preguntó si quería presentar una denuncia. Dije que sí. Me preguntó si creía que había sido un oso. Dije que no lo sabía. Me preguntó si había visto osos en la zona recientemente. Dije que no. Me preguntó si había estado bebiendo. Dije que no. Me preguntó si había tomado alguna droga. Dije que no. Me miró como se mira a los testigos que no se creen. Luego cerró su cuaderno y dijo que alguien se pondría en contacto. Me dieron el alta a las 3 de la tarde.
Conduje a casa despacio. Aparqué en el parking de mi piso y me quedé en el coche 20 minutos mirando la sangre seca en mis manos. Mi móvil estaba destrozado, mi cámara estaba destrozada, mi reloj GPS había desaparecido, todas mis pruebas, toda mi documentación, desaparecida. Me duché durante 40 minutos. El agua corrió roja, luego rosa y finalmente clara. No pude quitarme el olor, ni con jabón, ni con champú. Estaba en mis senos nasales, en mis pulmones. Ese hedor, esa presencia. El Bradford Aura me llamó el 11 de noviembre. Una reportera llamada Jessica Chen, que se había enterado del incidente por alguien de la oficina del sheriff. Quería una entrevista. Casi dije que no. Pero una parte de mí necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba hacerlo real. Así que acepté. Vino a mi piso el 12 de noviembre con una grabadora, un cuaderno y unos ojos amables que me hicieron querer confiar en ella. Se lo conté todo. Las huellas, las vocalizaciones, el olor, el lanzamiento de piedras, el acecho, el ataque final. Le enseñé los puntos, las fotos del hospital en mi portátil de repuesto, el equipo destrozado que había traído a casa en una bolsa de basura. Escuchó, tomó notas, lo grabó todo. El artículo salió el 14 de noviembre, en primera plana. Guardabosques denuncia un ataque inusual. El titular lo hacía sonar ridículo, como si estuviera afirmando algo imposible. El artículo en sí era mayormente factual. Jessica me había citado correctamente. Incluía la documentación médica. Mencionaba mis 9 años de experiencia con la comisión de caza. Pero el párrafo final citaba a un biólogo de fauna salvaje de Penn State, que decía que, basándose en la descripción, lo más probable era que fuera el ataque de un oso y que la testigo probablemente estuviera confusa debido al traumatismo craneal. La sección de comentarios se llenó en cuestión de horas. La mayoría eran burlas. Pie grande, ataca de nuevo. Lo próximo será decir que los aliens ayudaron al oso. Suena a que alguien quiere llamar la atención. Algunas personas me defendieron. Mencionaron otros encuentros en la zona. Publicaron enlaces a informes, pero fueron ahogados por el ridículo. Mi supervisor me llamó el 15 de noviembre y me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Me preguntó si necesitaba tiempo libre. Dije que no. Me preguntó si el artículo era preciso. Dije que en su mayor parte. No preguntó nada más. Solo me dijo que me cuidara y que le avisara cuando estuviera lista para volver al trabajo. Mi madre llamó el 16 de noviembre. Había visto el artículo. Estaba preocupada. Me preguntó qué había pasado realmente. Le conté lo mismo que a todos los demás. Me preguntó si había estado estresada últimamente, si había estado durmiendo bien, si necesitaba hablar con alguien. Un terapeuta, quizá. Le dije que estaba bien. No me creyó. Mi hermano me envió un mensaje el 17 de noviembre. ¿Así que te atacó Pie Grande? ¡Qué fuerte! Quizá la próxima vez lleva un arma más grande, jaja. No respondí. La oficina del sheriff cerró el caso el 18 de noviembre. Pruebas insuficientes, sin testigos, sin autor claro, clasificado como encuentro con un animal de origen indeterminado. Me sugirieron que presentara un informe a la comisión de caza si me preocupaba la fauna agresiva de la zona. No presenté nada. Volví al trabajo el 20 de noviembre. Tareas de oficina. Trabajo ligero, sin encargos de campo. Mi supervisor dijo que era temporal. Solo hasta que me recuperara por completo. Yo sabía que era permanente. Podía verlo en su cara. Pensaba que era inestable, poco fiable, un riesgo. Me quitaron los puntos el 24 de noviembre. La cicatriz todavía es visible. Siempre será visible. Una línea blanca y curva desde la sien hasta detrás de la oreja. De 17 puntos. La gente a veces pregunta por ella. Les digo que fue un accidente de senderismo.
Una caída. Me golpeé la cabeza con una roca. Nadie pide detalles. Acción de gracias. Fue hace 2 días. Mi hermano hizo la broma del puré de patatas. Todos se rieron. Yo sonreí. Cambié de tema. Después de la cena, mi madre me llevó aparte y me preguntó si estaba bien de verdad. Le dije que estaba bien. Me abrazó y dijo que podía hablar con ella de cualquier cosa. Asentí y no dije nada más. Guardo las fotos del hospital en un cajón con llave en mi dormitorio. A veces las miro. La herida antes de que la cosieran, el corte, el tejido expuesto, la sangre, prueba física de que algo pasó. ¿Pero prueba de qué? Un ataque de oso, una caída, un golpe en la cabeza de origen desconocido. Eso es todo lo que cualquiera creerá jamás. No he vuelto al Allegheny. No soy capaz de conducir hasta Westline Road. No soy capaz de adentrarme en un bosque de sugas. No soporto el olor a hojas mojadas ni el sonido de las ramas crujiendo. Solicité un traslado a un puesto de oficina. Mi supervisor lo aprobó de inmediato. Empiezo en enero. Trabajo de escritorio. Introducción de datos. No más encargos de campo. No más bosques. A veces por la noche todavía lo oigo. La respiración. Pesada, húmeda y cercana. Reviso las ventanas. Reviso las cerraduras. Enciendo todas las luces. Me digo a mí misma que es el trauma. La conmoción cerebral. El estrés postraumático. El cerebro inventando amenazas. Pero el olor es real. A veces lo huelo en mi piso. Débil, pero inconfundible. Como si me hubiera seguido a casa. Sé lo que vi. Sé lo que me golpeó. Y sé que nadie me creerá jamás. Las pruebas han desaparecido. Las heridas están sanando. La historia ya se está convirtiendo en una broma. Esa guardabosques que dijo que la atacó Pie Grande. En 6 meses nadie se acordará. En 1 año será una leyenda local. En 5 años se habrá olvidado por completo. Pero yo me acordaré. Siempre me acordaré. La forma en que se movía. La forma en que me miró. La inteligencia en esos ojos. La precisión de ese golpe. No quería matarme. Quería hacerme daño. Quería darme una lección. Quería que me fuera. Y funcionó. Me he ido. Nunca volveré a ese bosque. Nunca caminaré por esos senderos. Nunca volveré a trabajar en la naturaleza. Me lo quitó todo. Mi carrera, mi confianza, mi credibilidad. Y todo lo que obtuve a cambio fueron 17 puntos y una cicatriz que nadie se cree. La grabación casi ha terminado. Batería al 3%. No sé por qué he hecho esto. Quizá algún día alguien lo escuche y me crea. Quizá algún día alguien más tenga un encuentro y necesite saber que no está solo, que no está loco, que es real. O quizá nadie oiga esto nunca. Quizá se quede en mi almacenamiento en la nube para siempre. Otra historia que nadie se cree. Otro testigo al que nadie toma en serio. Otra persona que vio algo imposible y pagó el precio. Es real. Lo que vi fue real. Lo que me golpeó fue real. Y en algún lugar del Allegheny National Forest, en los bosques de Sugas cerca de Kinsua Creek, sigue ahí. Sigue observando. Sigue esperando. Sigue siendo territorial. Y si alguna vez vas allí, si alguna vez hueles ese hedor u oyes esos pasos, o ves esas huellas, sal de ahí. No investigues. No intentes demostrar nada. No seas valiente. Simplemente corre. Porque yo intenté ser profesional. Intenté documentarlo. Intenté hacer mi trabajo. Y me costó todo. La luz de la batería parpadea. Tengo que terminar esto. Necesito dormir. Mañana lo borraré. Probablemente. O quizá lo guarde. Pruebas. Testimonio. La prueba de que al menos yo sé lo que pasó, aunque nadie más lo sepa nunca. Me llamo Sarah Kendrick. El 9 de noviembre fui atacada por algo en el Allegheny National Forest, cerca de Kinsua Creek, en Pensilvania. Algo de 2,5 metros de altura que se movía como un primate y golpeaba como un tren de mercancías. Algo que destruyó mi equipo sistemática y deliberadamente.
algo que no me quería allí. Tengo 17 puntos para demostrar que ocurrió. Y no tengo absolutamente ninguna forma de hacer que nadie me crea.